Padre, gracias, porque me das la oportunidad de compartir tu palabra. Señor, que en esta tarde tú des oídos receptivos a nuestras vidas, que podamos escuchar tu palabra, atesorarla en nuestro corazón, ponerla en práctica, ser hacedores de ella, que nos edifique, que nos guíe, que nos corrija, que nos bendiga tu palabra. Señor, ayúdanos a exponerla con temor y a exponer, Señor, aquellas cosas que tú quieres para nuestra iglesia. En nombre de Jesús. Amén. El libro de Samuel narra la historia de uno de los más importantes personajes de la Escritura, especialmente en el Antiguo Testamento. Profeta Samuel. Un lindo nombre. Muchos padres cristianos especialmente ponen Samuel a sus hijos por lo que representa. Yo creo que hay muy pocos en el mundo que se llamen, por ejemplo, Nimrod, porque representa algo negativo, ¿verdad? Pero Samuel, hay muchos Samuel, precisamente por lo mismo. Es Samuel el último juez de Israel, el último juez de Israel. Y es justamente en ese periodo en el que se desarrolla todo este tiempo o toda esta historia del libro de Samuel. El tiempo de los jueces. Volvemos a recordar a los jueces, tan terrible esa etapa tan oscura de Israel. Aún Israel estaba en oscuridad, aún Israel en ese tiempo vivía en esos días en que no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso, hermano, que no se olvide nunca. Es Samuel entonces el que conecta esos dos periodos de la historia de Israel. El término de la etapa de los jueces y el inicio de la etapa de la monarquía o de los reinados. Con Saúl, después con David, etcétera, etcétera, y sucesivamente los demás. Y antes de ir directamente al pasaje que vamos a ver hoy día, me gustaría dar algunos datos de este libro. Por ejemplo, la historia se desarrolla entre los años 1150 a 970, todos son aproximados estos años. Como todos saben, también nuestra Biblia, por ejemplo, tiene 2 libros de Samuel, ¿sí, no? Primero y segundo de Samuel. ¿Sí? Su Biblia lo tiene así, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad? Todos lo tenemos así. Pero en realidad, en el canon hebreo o judío, como usted quiera llamarle, ellos tienen un solo libro. Lo que sucedió es que a la hora de traducir el Antiguo Testamento al griego, o sea, la llamada Septuaginta, era muy amplio la traducción. Y por eso hubo que ubicarlos en 2 libros. Pero en realidad es un solo libro. ¿Ya? Originalmente es un solo libro. Así que gracias a la Septuaginta tenemos primero y segundo de Samuel. Ahora, por otro lado, se cree que fue el mismo Samuel el que escribió parte de este libro, no todo. ¿Y por qué digo parte? Porque obviamente a lo mejor sobre su nacimiento su mamá le pudo haber contado toda esta historia y es lógico que podría haberla escrito él mismo. Pero hay como por ejemplo su llamado. ¿Quién mejor que el que recibió el llamado que haga la historia de cómo fue ese llamado? Pero hay otras cosas o crónicas del libro que, por ejemplo, la muerte de Samuel, que él obviamente no pudo escribirla. Es imposible. Entonces, se cree que algunos profetas también de la época, como por ejemplo Natán y Gad, escribieron otra parte de este libro. ¿Okay? Y eso lo dice el primero de Crónicas, capítulo 29, versículo 29, se lo da como dato, dice allí: y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, dice, y vidente le llamaban así a los profetas de aquella época. En la crónica del profeta Natán, ¿se acuerdan quién fue Natán? El que llamó la atención de ¿quién? De David, por su pecado con Betsabé. Y las crónicas de Gad, ¿ya? Gad también participa y Gad es quien corrige a David cuando censa el pueblo.
ya para que más o menos tengan referencia. Entonces, ellos podrían haber escrito la otra parte del libro de Samuel. Podría ser, no está. Lo cierto, hermano, el texto no dice quién lo escribió. Y digo esto porque el autor, lo escribieron hombres, pero el autor del libro no son los hombres, es Dios. Porque es Dios quien nos transmite a nosotros la Escritura, se revela a través de su palabra a nuestras vidas. Esa es la revelación especial de Dios para cada uno de nosotros. Bueno, hermanos, siempre trato de no exprimir mucho estos temas que muchas veces se estudian en los seminarios, etcétera, etcétera, pero es bueno dar estos pequeños detalles y datos para que estemos un poquito en el contexto. Entender esta narrativa del profeta Samuel será muy importante y muy interesante, porque podríamos a través de este libro valorar, hermanos, vamos a aprender a valorar más. Yo sé que lo valoramos, no estoy diciendo que no lo hagamos, vamos a aprender a valorar más lo que es bueno y lo que no es bueno, para lo que es bueno delante de Dios y rechazar todo aquello que a Dios no agrada. Es interesante, hermano. Todo lo que en este libro aprenderemos. Sin más, vamos al primer capítulo de este fascinante libro. Tal vez su libro dice en el comienzo o en el encabezado como el mío, que dice Nacimiento de Samuel, ¿cierto? Quizás su Biblia dice así. Bueno, no es que yo no esté de acuerdo, no soy nadie para eso, simplemente yo quiero ponerle otro nombre a ese encabezado, porque más que de Samuel, hermano, que claramente es uno de los personajes principales junto a Saúl y David, este primer capítulo yo personalmente lo llamaré la devoción de Ana. La devoción de Ana. Y es precisamente que todo lo que aquí ocurre, Ana es protagonista, no Samuel como tal. En este pasaje, en este capítulo, vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, ¿quién fue la familia de Ana? La situación familiar en que vivía en ese momento. Vemos también las limitaciones que tenía. Vemos su sufrimiento y su aflicción. Vemos su carácter piadoso. Vemos su clamor. Vemos su devoción. Vemos su oración. Vemos su gozo y vemos su adoración a Dios. Todo aquello. ¿Pero por qué vemos todo esto? Pues Dios revela cómo fue que Él preparó el camino. Cómo fue que Él preparó el camino para la llegada de ese gran profeta llamado Samuel. Aquel que llevaría autoridad divina para juzgar a Israel. De guiar espiritualmente a Israel. Y de ungir al que más tarde sería el primer rey y luego quien sería el rey más extraordinario que ha tenido Israel. David, ¿verdad? De quien desciende o de cuyo linaje desciende nuestro Salvador Jesucristo. Entonces vamos a reflexionar sobre la base de 3 puntos. Primero, las circunstancias que conducen a la oración de Ana. Segundo, la respuesta de Dios a la oración de Ana. Tercero, la gratitud y adoración de Ana. Gratitud y adoración de Ana por la respuesta de Dios a su clamor. Vamos allá. Primer punto. Las circunstancias que conducen a la oración de Ana. El escritor comienza hablando de la familia de Ana. ¿Quién es la familia de Ana? Su esposo se llama Elcana. Un nombre para nosotros un poquito raro, pero así es allá. Era descendiente de la tribu de Leví, Elcana, según la genealogía que ponen ahí muy breve el escritor del libro. Mostraba Elcana devoción a Dios, tal vez un poquito a medias, ¿no? Y le vamos a decir por qué, ya porque le voy a decir por qué. Pero en verdad, como todos menos uno, Jesús, Elcana, pese a ser un perseverante devoto, también tenía muchas falencias. Muchas falencias. Elcana y su familia tenían una casa en Ramataín. No sé si Felipe tienes el mapa por ahí, porque quiero usar el puntero. Ya, sí, no lo traje por gusto, vamos a usarlo. Miren, hermano, miren. Ahí está Ramá.
la ciudad de donde nació, en este caso Samuel, donde procede el papá de Samuel. No pueden ahí tener la referencia de Jerusalén y de Belén, que lo vimos también ¿con quién? Con Ruth, ¿verdad? Y ahí está Silo. Silo, es muy importante esa ciudad en la época de los jueces, en todo este proceso de los jueces. Bueno, lo usé poquito, pero lo usé. Gracias, Señor. Entonces, Ramá está a unos 8 kilómetros al norte de Jerusalén, como pudieron ver, y es allí donde comienza esta historia. Verso 2. Dice que este hombre, el Cana, tenía 2 mujeres. 2 mujeres. Y si alguno quiere literalmente interpretar la Biblia literalmente, podría decir, no, yo puedo tener 2 mujeres. Pero eso no es así, ¿ya? ¿Ya notaron por qué era devoto a medias? Dios dijo, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a sus mujeres o a su mujer. A su mujer y serán una sola carne, ¿verdad? Sin embargo, hermanos queridos, esto era así en Israel en esos tiempos. Recuerden la frase, todos hacían lo que bien le parecía. El mismo Abraham, por ejemplo, también lo hizo. ¿Qué pasaba? Que tal vez como Ana no le daba hijos, como vamos a ver, el Cana decidió buscar en otra mujer lo que Ana no le podía dar. Un hijo, un heredero. Hermanos, para esos años era pero muy importante la herencia, el tener hijos, para que heredara no solamente un pedazo de tierra, sino también el apellido de la familia se mantuviera. Y lo vimos con Ruth también la semana pasada, ¿recuerdan a vos? ¿Qué pasaba entonces? ¿Qué pasó aquí? Que bueno, él buscó, lo cierto que el Cana tenía 2 mujeres, él buscó esa solución, una llamada Penina y la otra llamada Ana. Dice que Penina tenía hijos y Ana no podía tener hijos. Ahí está el tema. Por el que entendemos que él tomó también otra mujer. Este es uno de los detonantes de la aflicción de Ana. Es uno de los detonantes de la aflicción de Ana. Ella, que amaba a su esposo, no podía darle hijos. Ya tenemos que ir empezando a ponernos en el lugar de Ana, sobre todo aquellas que son mamás. Hoy día. Verso 3. Cada año aquel varón subía a Silo, como le mostré la ciudad, Silo, y allí en Silo eran donde se oficiaba el sacerdocio en esos años de los jueces. No era Jerusalén, tampoco existía templo en esos años. ¿Qué es lo que había en esos años? Un tabernáculo, y eso es lo que había allí en Silo, ¿ok? Según la ley, los israelitas tenían que ir a algún lugar establecido. ¿Cuál era el lugar establecido por Dios en ese caso? Era Silo. Eso fue, el lugar escogido fue Silo. Una ciudad importante en la historia de Israel. Y allí en Silo se asentó Josué. ¿Y qué fue lo que pasó allí con Josué? Josué en ese lugar repartió las tierras a las 12 tribus de Israel. Y fue allí donde él puso el tabernáculo y además puso el arca del pacto. Allí estaba todo. No existía templo. Recuerden eso, hermano, que el templo existió ¿con qué rey? Con Salomón, en Jerusalén. ¿Ya? Entonces, 3 veces al año esto ocurría. Iban allí a Silo y ellos llevaban ofrendas especialmente de 3 fiestas. La fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Esas 3 fiestas, las otras no eran necesario ir, pero en esas 3 fiestas ellos tenían que ir al lugar de adoración, en este caso a Silo, para llevar ofrendas, allí adorar y hacer todo lo que iban a hacer. ¿Ya? Entonces, eso lo pueden encontrar en Deuteronomio 16, Éxodo capítulo 34 y Éxodo capítulo 23. Toda esa historia de por qué tenían que ir 3 veces al año a lugar de adoración. Bueno, allí el Cana llevaba a sus 2 esposas. Él iba con toda la familia, no iba solo, qué bonito.
no dejaba atrás a la familia. Y allí repartían la ofrenda del sacrificio. El sacrificio se porcionaba principalmente en tres partes. En tres partes. La primera parte era la que se quemaba en el sacrificio, en la ofrenda a Dios. Esa carne se quemaba. Pero también había otra carne que la dedicaban a los levitas. Los levitas vivían de eso. Recuerden que los levitas vivían de ofrendas. Y ellos tenían una parte también que ejercía el sacerdocio, tenía una parte de esa ofrenda. Y la otra parte la consumía aquel que hacía o que daba el animal, en este caso, para el sacrificio. Y ellos quedaban con una parte también. Y ahí se iba todo. ¿Ok? En esas tres partes. Por eso vemos en el versículo 4 y 5 al Cana repartiendo parte del sacrificio. Eso es lo que pasa allí en ese momento. Entonces, dice que daba Penina a sus hijos e hijas. Penina parece que había varios, por lo mínimo 4 hijos e hijas. Más de una hija y más de un hijo. Dice que daba a sus hijos e hijas, pero ambas daban una parte muy importante a Ana. De esa repartición daba una parte muy importante a Ana. Y dice ¿por qué? Porque amaba a Ana. El Cana amaba a Ana. Dice el verso 5, pero Ana daba una parte escogida. Dicen algunos que esa parte escogida en el original hebreo es como la parte de la cabeza del animal. A mí no me gustaría comerme parte de la cabeza del animal, me gustaría más un poquito una piernita o algo así, pero no la cabeza. Pero bueno, para ellos quizás sí era importante. Yo la verdad desconozco ese punto de por qué algunos comentaristas decían esto. Porque dice, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos a Ana. No le había concedido tener hijos. Ahora, aquí también vemos una parte que no podemos obviar. Dice que Jehová, el Dios soberano, el Dios de Ana, el Dios del Cana, no le había permitido tener hijos. No es que ella no daba hijos, no que era infértil. No, Dios no quería tener que ella tuviese hijos todavía. Ahora, no solo esto sucedía, sino que paralelamente, o sea, esto de que ella no podía tener hijos, no podía concebir, paralelamente la otra mujer del Cana, la Penina, cuando iba leyendo me empezaba a caer mal Penina. No, es una broma, pero dice allí que esta Penina, en el verso 6, que irritaba a Ana, la irritaba. Y ya podemos ir detallando las penas de Ana. El verso 6 dice, y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Mire qué malvada. Se burlaba de ella. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Dios no le había concedido dar a luz, hermanos. Era el centro de burlas, de desprecio. Qué terrible situación la de Ana. Yo le invito a que usted se vaya a poner, empiece a ponerse, cuando uno lee, empiece a ponerse en el lugar de las personas, de esos personajes reales que ocurrió esta historia. Esto no es un cuento de hadas. Estar soportando en silencio todo aquel dolor de no ser madre y más encima que otros se burlen de esa situación. Creo que debió ser un tormentoso, hermanos, muy tormentoso aguantar el silencio y el maltrato a aquellas personas. Qué tristeza me da muchas veces que leí esta historia, porque leo más de una vez lo que voy a predicar. Me dio pena. Voy a hacer una pausa aquí porque ¿cuántos hermanos y hermanas como Ana? En circunstancias similares, tal vez no iguales, pero sí similares en tener que soportar agravio, en tener que soportar desprecio, maltrato de parte de personas cercanas, a veces de tu propia familia o de tu propia hermandad de la iglesia. Una razón
solo por ser cristianos y otra razón solo por ser como eres. Porque muchas veces nos maltratan por ser cristianos. Se burlan de nosotros. Pero esta mujer, Ana, me ha enseñado cuál es la mejor manera de lidiar con todos esos problemas. Seguimos en el verso 8. Dice allí: y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Es para ser así, ¿verdad? Vaya la preocupación del marido de Ana. Elcana le pregunta: mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Y la pregunta que rebalsó el vaso: ¿no soy yo mejor que 10 hijos? Después de esa pregunta, no sé si seguirlo llamando Elcana o el canalla. ¿Saben lo que es canalla, no? El canalla, el cana. Canalla es alguien ruin, alguien bajo, de poco valor, que amerita desprecio por lo que como es. Eso es un canalla, ¿no? Así que no estamos lejos de lo que estaba haciendo este hombre. Entonces, se muestra una buena y una muy mala de las preguntas del Cana. Se muestra cierta preocupación, pero además se muestra una falencia de no comprender las circunstancias que vivía su esposa, su propia esposa, quien amaba. Muchas veces típico de nuestros matrimonios. Muchas veces nos pasa en nuestras relaciones con nuestras parejas, con nuestras esposas o esposos. No somos capaces de comprender el dolor de nuestras esposas, sobre todo que muchas veces sufren en silencio por alguna desatención provocada. ¿Saben por qué? Por nuestro egoísmo. Porque muchas veces pensamos más en nosotros que en nuestras esposas. Pensamos más en uno mismo que... Una de las preguntas que yo hago cuando doy consejos prematrimoniales es: ¿por qué te vas a casar con ella? Y normalmente algunos dicen: porque me va a hacer feliz, por esto, por lo otro. No, la idea es al revés. Tú estás llamado a ser feliz a ella, o ella está llamada a hacerte feliz a ti. Es al revés, no es para que me haga feliz a mí. Ahí no sale el egoísmo. Al parecer, hermanos, las absurdas preguntas del Cana le valieron algo de vigor a Ana. Y dice el verso 9 que se levantó y comió. Acuérdense que ella no comía. Estaba atribulada. Pero de repente viene este hombre, dice esas cosas, y dice, se levantó y comió. A lo mejor se fue enojada con este hombre, con su esposo. Dice que se fue al tabernáculo donde estaba Elí sentado, y dice que estaba en un pilar del tabernáculo allí sentado. Me imagino a Elí gordito, preocupado. Repito la frase que dije anteriormente: esta mujer me ha enseñado cuál es la mejor manera de lidiar con los problemas. Me ha enseñado, espero que usted también lo haga. Versos 10 al 18. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Voto nazareo. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Mira lo que se puso a hacer el sacerdote, a observar a Ana. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se escuchaba, no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Wow, más encima la juzga. Entonces le dijo a Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Y se lo dijo. Qué falta de discernimiento había allí. Claramente después vamos viendo que efectivamente había un problema espiritual en el sacerdocio que allí había.
digiere tu vino, dice Elías a Ana. Y Ana respondió diciendo, no, Señor mío, con todo respeto, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado, mire, escuche bien, a mí esto me hizo casi llorar, he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mi congoja y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Él respondió, hija, vete en paz, el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Miren, ella de donde venía. Recordemos la circunstancia, la situación que tenía Ana antes de llegar al tabernáculo allí a orar y a derramar su corazón delante de Dios. Allí en su clamor estaba el alivio. Allí en su clamor estaba la esperanza, estaba la solución, estaba la devoción. Allí estaba en medio del dolor y de la aflicción. Esta mujer no fue a recriminar a la famosa Penina. Ella no fue a la casa de nadie a presentar una queja, ni a maldecir a nadie, ni a murmurar de nadie. Ella fue donde tenía que ir. Y donde tiene que ir cada creyente atribulado, afligido y abatido. Al trono de la gracia de Dios. Allí se busca el consuelo y es allí donde se encuentra el consuelo. Dice el Señor, el que me busca, me hallará. Quiero mencionar algunas palabras que impactan en mi corazón y que yo mientras leía me impactaron grandemente. Dice, una de ellas es, con amargura de alma oro a Jehová. Lloro, dice, abundantemente, lloro abundantemente. Si te dignares a mirar la aflicción, cuando oraba decía, si te dignares, Señor, a mirar la aflicción de tu sierva, si te acordares de mí, si no te olvidares de tu sierva. Oraba, dice, largamente a Jehová, largamente. Ana movía sus labios, pero no salían palabras. Ana oraba, hablaba en su corazón. Dice la última que ya dije y mencioné, he derramado mi alma a Jehová. Y es como que me derrito. ¿Qué les parece, hermanos? Cuando viene la aflicción, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Con qué actitud enfrentamos las circunstancias de la vida? Muchas veces nuestra actitud es de queja. Preferimos quejarnos antes que derramar el corazón delante de Jehová. Santiago dice en su carta, ¿está alguno afligido? ¿Qué tiene que hacer? Haga oración. ¿Qué dice usted, pastor? ¿Que no nos podemos afligir, que no debemos estar afligidos? No he dicho eso, claro que no. La misma Ana aquí se demuestra que estaba ¿en qué? En aflicción de espíritu. Estaba en aflicción, estaba acongojada, estaba triste. Había tristeza en su corazón por todas las circunstancias que estaba viviendo. Pero su actitud en medio de esas circunstancias es la que debemos de imitar a cabalidad. El salmista dijo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún es de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces sí, va a llegar la aflicción, va a llegar el dolor, va a llegar y va a llegar. Es innegable, es real. El mismo Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero falta lo que viene después y que hizo Ana, la confianza en ese a quien oramos. La confianza, la entrega, la devoción a ese Dios que sabe lo que está haciendo en nuestras vidas. Salvación mía es Dios. Y la meditación y la oración de Ana nos dicen dónde está la salvación y la solución a cada una de nuestras preocupaciones. La actitud de Ana, hermanos, la devoción de Ana en medio de la aflicción,
debe ser una vez más replicada por nosotros. Notemos, hermanos, el verso 18, después de orar y derramar su corazón. Y ella dijo, el verso 8, dije 8 o 18. Ok, 18. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. ¿Y qué dice después? Y no estuvo más triste. No hay más tristeza. No hay más tristeza aquí. Ya no hay más aflicción. He derramado todo lo que tenía, toda mi carga al Señor. No estuvo más triste, hermano. ¿Lo notó? Ana había pedido un hijo y dijo que lo dedicaba a Jehová. Eso hizo ella, lo vimos anteriormente. Y aunque aún no llegaba a esa respuesta, Ana dice allí, no estuvo más triste. ¡Qué tremendo! ¿Cuál es el sentido de orar, hermanos? Ella tenía fe en lo que estaba orando y en quién estaba orando y a quién estaba orando. ¿Cuál es el sentido? Hermanos, escuche, porque ¿cuál es el sentido de orar si usted sale igual como llegó de la oración, antes de la oración? ¿Cuál es el sentido de orar si no confiamos en quien oramos o a quién le oramos? ¿Dónde estuvo su confianza en ese Dios con quien habló y presentó su problema? Aflicción tenemos, aflicción hay. ¿Qué es lo que nos manda la Escritura? Haga oración. ¿Qué va a pasar después que ore? No puedo seguir igual. No puedo seguir igual porque estoy derramando mi corazón, mi carga, todo lo que soy y todo lo que tengo ante un Dios todopoderoso. Entonces, ¿cuál es nuestra oración? ¿Tradición de orar? ¿De hacer algo porque hay que hacerlo? Tenemos que aprender de Ana. Tenemos que aprender de Ana, de la devoción de esta mujer, de la confianza y la fe que esta mujer nos enseña en esta palabra. Si llegué triste a la oración, debo salir fortalecido de ella. Ana, por el amor de Dios, ¿cuánto nos enseñas hoy? ¿Cuánto nos enseñas hoy, Ana? Hay un segundo punto. La respuesta de Dios a la oración de Ana, versos 19 al 23. La actitud de Ana, su derramamiento de espíritu, no estuvo ajeno a los oídos de Dios. Creo que su llanto fue perfume delante de Dios. Ella lloró y se llamó su sierva, o sea, su esclava. Ella estaba reconociendo la soberanía, la soberana voluntad de Dios en su vida. Vaya, hermano, qué tremenda mujer. La respuesta fue dada. Dios la escuchó y le respondió dándole un hijo. Aquello que parecía imposible, aquello que muchos quizás se reían de ella, Penina, a sus hijos y todo lo demás quizás. Pero el Dios soberano hizo algo por ella. Dios escuchó la oración. Después de tanto dolor y tanta burla y tanta humillación, podría decir Ana, Señor, al fin llegaste. Al fin llegaste, Señor. Te esperé, pero llegaste. Versos 19 y 20. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, tuvo relación con ella y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo es importante, después de haber concebido Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. ¿Por qué le puso Samuel? Por cuanto lo pedía Jehová. Samuel, porque lo pedía Jehová. Dios respondió a mi oración porque lo pedía él. Samuel es la respuesta, hermanos, a la devoción de Ana. El Señor le dio lo que tanto anhelaba.
Ya no sería más una mujer atribulada. Ahora ve en su hijo una inmensa alegría de ver las respuestas de Dios a sus oraciones y a su clamor. Qué hermoso es así, hermanos. Yo me emociono porque en verdad me gustaría imitar a esta mujer. Siempre. No solamente eso, hermanos. Ahí está la respuesta a las burlas, a las humillaciones. Así se resuelven los problemas. Así se resuelven las humillaciones. De esa manera, dice el Señor, no te vengues tú. Mira la venganza, yo pagaré. ¿Y cómo pagó el Señor? Respondiendo a su oración, dándole un hijo. Qué maravilloso. Vence con el bien el mal, como dice Romanos 12. Notemos, hermanos, que Ana pone a Dios en el sitial más alto de su vida. Y por la respuesta de Dios llega de ella, consagró a Samuel. Sabía que ahora Samuel estaba dado para Dios, separado para Dios, dedicado a Dios. El Cana debía volver otra vez a Silo, porque repito que 3 veces al año debían ir. Entonces hubo un viaje otra vez, versos 22 y 23. Allí Ana dijo, yo no quiero, no voy a ir. Me voy a quedar con mi hijo, lo voy a destetar primero. Ya, versos 22 y 23 no lo voy a leer para que avancemos. Hermanos, Dios responde nuestras oraciones. Aunque tal vez muchas veces parece que no. Y no tengo que decirlo. Y tengo que decir lo siguiente. Ana nos enseña a orar. Nos enseña a depender de Dios en las más adversas de las circunstancias. En nuestros mayores y más íntimos anhelos. Dios lo sabe. Dios sabe lo que hay en tu corazón y lo que tú necesitas. Y Él va a escuchar tu clamor cuando derrames tu espíritu delante de Él. Siento que carecemos de eso muchas veces, lo digo personalmente. Carecemos del deseo de orar y de depender de Dios. Una iglesia que ora verá la respuesta de Dios. Una iglesia que no ora tratará de sobrevivir en medio de la aflicción, por donde estoy seguro el soberano nos hará atravesar, para que nos inclinemos a orar y a depender de Él. Pero no solo es el orar, es de qué manera oramos y de qué manera salimos a esperar en la respuesta de Dios. Punto número 3, la gratitud y adoración de Ana por la respuesta de Dios, su clamor, versos 24 y 28 final, no lo voy a leer. Ya lo leímos y usted lo va a repasar en su casa seguramente. ¿Qué vemos en esos versículos, en esos últimos versículos? Ana cumple su promesa, ella había hecho voto delante de Jehová, lo cumplió, llevó ofrendas al templo, o en este caso al tabernáculo, casa de Dios en Silo. Se presenta ante Elí como aquella que un día oró a Jehová, ante el sacerdote Elí. Recuerda, Elí, un día estuve aquí y hablamos de esta oración. Por este niño oraba, dice en esa vez, en esa ocasión. Este niño me lo ha dado Dios, porque a Él lo pedí. Yo pues lo dedico a Jehová, todos los días que viva lo dedico al Señor, será de Él, será del Señor. Y dice que adoró allí a Jehová. Y le voy a sustraer 2 versículos del capítulo 2 que lo van a ver la próxima semana. El versículo 1. Allí en el templo dice que oró y dijo en su oración: mi corazón se regocija en Jehová. Y mi poder, mi fortaleza se exalta en Jehová. De Él viene mi fortaleza, en otras palabras. Esta fue la respuesta a mis enemigos, a sus burladores. Dios me rescató, Dios me salvó, yo me alegré en Él. Qué bendición escuchar esto. Verso 2 dice: no hay santo como Jehová,
porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. El mismo Dios de Ana es tu Dios, hermano. No lo veas lejos. Aunque fuimos en otro momento de la vida lejos de Dios, hoy somos sus hijos. Qué linda oración para terminar este tiempo con la palabra de Dios. No hay nadie como tú. Bendito sea tu nombre, oh Señor. Aunque fuimos aplicando algunos pasajes durante la prédica, quisiera resumir un poco más este capítulo 1. El resumen es el siguiente. Dios responde a la devoción de sus hijos a través de sus circunstancias a veces difíciles y que provocan aflicción. Pero la oración es el medio, por medio, valga la redundancia, del cual podemos hallar paz en nuestro corazón y dejar la tristeza de lado. Debemos acudir con toda confianza en oración y Dios, al ver nuestra actitud de humildad y de adoración a Él, responderá en su tiempo perfecto. Nos dará lo que le pedimos y nosotros debemos cumplir con cada una de nuestras promesas a Él que le hicimos durante la oración que hicimos. Debemos dedicar a Él todo lo que nos da, como lo hizo Ana, dedicó a su hijo. Y debemos adorarlo por lo que es y por todo lo que hace por nosotros. Sin lugar a dudas, Dios responde la devoción de cada hijo suyo. La responde. Pero también la Escritura nos muestra el lado oscuro de algunas personas, como Penina, que se encargaba de burlarse, de humillar, de entristecer el corazón de Ana. Mi llamado de atención es que si por esas cosas de la vida, propios hermanos, te aconsejo que te arrepientas de tu maldad. Pidas perdón y restaure la relación con tus hermanos. Vimos a Elcana, el hombre de la casa, tomando decisiones en pos de su herencia. No parecía un hombre tan devoto. Se equivocaba en buscar para sí mismo la decisión de su deseo. ¿Cuál era su deseo? Tener descendientes para mantener su nombre. Eran herederos y como Ana no se los dio, buscó en otras mujeres suplir tal necesidad. No supo esperar en Dios, no supo guardar el pacto con su esposa. También vemos su poca comprensión de las circunstancias que vivía su esposa Ana, a quien decía amar, pero en realidad no estaba ni cerca de conocer el dolor que había en el corazón de su esposa. Esto es un llamado a cada matrimonio a sentarse, a compartir de sus necesidades. No se queden callados esperando que algo mágico suceda aquí. No va a llegar la solución de los problemas así con un toque de la varita mágica. Dios le ha dado a cada uno la capacidad de comunicar su amor a los demás. O a su pareja en este caso. Dios ha dado también la capacidad de comunicar en amor sobre sus problemas y necesidades. Aprende como Ana a perdonar a tu esposo. Sabe que ningún hombre es perfecto. Ninguno de los que estamos aquí es perfecto y nos vamos a equivocar 1 y 1000 veces. Pero sé receptiva de sus acciones, de sus valores, de sus preocupaciones. Hagan las paces, reconcíliense en amor. En ese mismo amor que se juntaron o se juraron un día ante Dios y ante la iglesia. Hay esperanza cuando pones tu mirada en Dios y acudes a Él para buscar el oportuno socorro. A Él. No a ningún hombre, que muchas veces nos equivocamos en consultar hombres y nos mandan a cualquier parte, menos a la presencia de Dios. Hermanos, Ana, qué belleza de persona. Me hubiese gustado conocerte. Un día la conoceré. Tal vez pueda conocer qué fue ella. Qué belleza de persona hemos conocido hoy. Ana, me ayudaste a perdonar, me ayudaste a esperar en Dios,
Me ayudaste a depender de Dios. Ana, no buscaste venganza de tus ofensores. Todo lo contrario, solo querías una cosa, que Dios te respondiera. Y Él, ese Dios tan grande, infinito, incomprensible, pero hermoso, te escuchó de la misma manera que un día nos escucha a nosotros. Y nos escuchará cuando atravesemos el valle de sombra de muerte. Un hijo de Dios, es de Dios y es para Dios. No dejes a Dios por un hijo. ¿Escuchó eso? Un hijo es de Dios y para Dios. No dejes a Dios por un hijo. No dejes a Dios por lo que Él te ha dado. Todo lo contrario, cuídalo porque son un regalo de Dios. Ámalo de la misma manera que Dios te ha amado a ti. Nunca nuestra lengua cese de cantar y adorar al Señor. Por todo, Señor, por todo te doy gracias. A tu nombre sea la gloria, especialmente por darnos a Jesucristo, tu Hijo, quien nos bendijo y nos ha dado vida eterna, no mereciendo nada, absolutamente nada a nosotros, sino por los méritos del amado Hijo de Dios. Somos lo que somos y estamos donde estamos. E iremos a donde iremos el día que Él nos llame a su presencia. Te exalto, Señor, te alabo, Señor, y mi alma se llena de alabanza. Tú eres Dios, tú eres nuestro gozo. A ti sea la gloria, Señor. Y gracias por tu palabra. Que el Señor haya sido de bendición a nuestras vidas. Que este libro que empezamos hoy, Señor, que tú revelaste, que tú permitiste que estuviera en tu palabra, Señor, sea usado para bendecir nuestra vida. Tal vez para reencontrarnos contigo en algún momento que nos fuimos, nos desaparecimos de tu presencia. Pero aquí estamos, Señor, suplicando tu perdón, suplicando tu misericordia sobre nuestras vidas. Bendice a cada hermano, familia de esta iglesia. Señor, conoces tú las necesidades, las enfermedades por las que atravesamos, los conflictos. Ayúdanos a derramar nuestro corazón delante de ti. ¿A quién iremos, Señor? Sino a ti. Que sea, Señor, tú siempre exaltado por nuestros labios. Bendecido sea tu nombre. En nombre de Jesús. Amén.